Muy buenos días para todos. Este mes en la Reumaguardia vamos a estar haciendo el seguimiento a publicaciones de ciertas revistas seleccionadas para ver cuáles son sus principales aportes. Vamos a empezar con The Rheumatologist, que es más un periódico reumatológico. Ahí hacen una explicación de lo que es un bullet journal, que es una forma de guardar la información y organizar el día de manera eficiente. No es una cosa muy reumatológica, pero sí nos sirve mucho para tener algunas formas de optimizar nuestro tiempo. También tenemos en Clinical Experimental Rheumatology. Ya salió la publicación o el apéndice adicional de esclerosis sistémica y existen algunos artículos que son importantes en revisión. Está la revisión en un año de esclerosis sistémica y adicionalmente a eso está la publicación de Borja Gracia Tello y del doctor Eduardo Ramos, que son las personas que están encargadas desde el punto de vista del desarrollo de programas de inteligencia artificial en capilaroscopia y que para las personas que estén interesadas pudiera ser particularmente importante. Continuando con las publicaciones que son importantes, tenemos una publicación que salió en Annals of Rheumatic Disease, que es el reporte de un paciente con esclerosis sistémica usada, que se trató usando células CD19 CAR T cells. Estas células son células que han tenido una modificación y tienen una adición del receptor con la implantación de un receptor activador que está destinado a activarse con una molécula específica o con un epitopo específico. Esto es, digamos, que reprogramaron la célula T para que cumpla una función distinta. Y este caso, si bien es solamente un caso, es de particular importancia porque es el inicio de una nueva línea terapéutica que ha generado una gran revolución en algunos tipos de cáncer para el manejo de pacientes con esclerosis sistémica y pudiera ser de una importancia similar a lo que fue en su momento el paciente Berlín en el manejo de la terapia antirretroviral. Es decir, pudiera ser un caso paradigmático que pudiera mostrar, digamos, que ciertos puntos de inflexión o ciertos puntos de quiebre en la forma en que interpretamos el tratamiento de las enfermedades reumatológicas. Adicionalmente a eso tenemos el estudio IFAM de Metrotexate. Este es un estudio que se utilizó para demostrar la seguridad de Metrotexate en hombres que están con deseo de fertilidad o de tener un hijo, de concebir un hijo. En este caso eran pacientes mayores de 18 años que se manejaron con Metrotexate versus controles 20 versus 25. Los pacientes se les pidió una muestra de semen antes de empezar el tratamiento y posteriormente una nueva muestra de semen y se demostró que metotrexate se acumulaba de forma marginal a nivel de los espermatozoides y que no afectaba las características del semen desde el punto de vista de sus características de calidad. Estos son datos importantes porque si bien es una pregunta que no se presenta tan frecuentemente, con alguna frecuencia nosotros recomendamos suspender, digamos que los deseos de fertilidad en pacientes que están tomando estos medicamentos, pero este estudio aporta datos de que no es necesario y que es muy seguro en estos pacientes. Adicionalmente a eso, continuamos con Annals of the Rheumatic Disease. Hay una revisión del riesgo de malignidad de los pacientes con Jakafinib. Recordemos que con tofacitinib se produjo una publicación de aumento de riesgo de cardiovascular y de riesgo de malignidad. En este caso, lo que encontramos es que se evaluaron 62 RCTs con 82.366 personas expuestas a Jakafinib, 2.924 a placebo y 7.000 a TNF con 1.074 methotrexate. Y lo que se encontró es que los Jakafinib no tenían un mayor riesgo de cáncer de piel no melanoma comparado con methotrexate o con placebo, pero sí con anti-TNF. Estos son resultados que son difíciles de interpretar y que no son del todo claros cuál es el punto de esto, pero lo que sí nos dice es que quizás a futuro se tenga que perfilar ciertos pacientes con riesgo de neoplasia, bien sea por edad o por otras características más hacia otro tipo de medicamentos. Y tenemos también en Annals of Rheumatic Disease una revisión de patogénesis de lupus que es de Open Access, las cuales les recomiendo de corazón que la revisen. Tengo un artículo que nuevamente no se ve con tanta frecuencia. Este es un artículo que salió en The Journal of Rheumatology. Es el único artículo que es más una editorial que va a resaltar en este estudio, que son los principales estudios publicados en esta revista en el año 2000. Aquí se habla de la definición de remisión de artritis idiopática juvenil por el impacto que tuvo en la práctica diaria y en la aproximación y en la realización de la práctica de estos pacientes. También la publicación del índice de SLEDAI que claramente marcó un cambio en la forma en que nosotros evaluamos la actividad de lupus y se hizo más evaluable la actividad de lupus en la práctica clínica y en estudios clínicos y permitió la presencia de la SLEDAI posteriormente, primero con el Selena SLEDAI, posteriormente con la SLEDAI 2K y aún con variantes más nuevas como el Hybrid SLEDAI o el MEX SLEDAI o incluso el Pregnant SLEDAI, donde se han hecho varias variaciones que terminan midiendo lo mismo y si bien el SLEDAI tiene sus limitaciones, ha sido fundamental para el índice de respuesta del lupus que el SRI 4 Index, que fue el estudio que permitió que
por primera vez en 50 años Belimumab pudiera mostrarse como un medicamento que tiene autorización o que fue autorizado por FDA para lupus y que posteriormente dio el paso para toda la nueva serie de estudios que han logrado, digamos, que avances en la parte de aprobación de moléculas para el manejo de lupus. Adicionalmente a eso, los criterios de esclerosis sistémica muy temprana del Roy y Meissner, en este caso lo que ellos hablan es del impacto que tiene esta clasificación y la forma en que tiene, cuáles son digamos que las implicaciones que tuvo a lo largo del tiempo y en posteriores estudios y en los criterios clasificatorios posteriores. Eso es interesante porque es un ejercicio para ver, de un editor para ver cuáles son sus principales artículos y cuáles son los artículos más relevantes. Tenemos también en los Journal BMJLR, el Rheumatic Musculoskeletal Diseases Open, un resumen de las recomendaciones para el manejo de vasculitis, donde se habla de la granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica. Es un resumen comentado que vale la pena mirarlo por lo que han salido muchas guías para el manejo de vasculitis. También salió una serie que es una serie de 20 años de experiencia del grupo de Mauricio Cutolo en Génova para el manejo de la unidad de capilaroscopia, donde ellos dicen pues, que encuentran más megacapilares en esclerosis sistémica, dermatomiositis y en enfermedad mixta con 73, 73 y 61%, con disminución en el número de capilares, pues realmente más es para las personas que están interesadas en capilaroscopia para hacer el conocimiento de este dato. En el American College of Rheumatology, el Open Rheumatology, hay un dato de mepolizumab en granulomatosis con eosinofilia y manejadas con mepolizumab, como les dije, dependiendo de si tienen componente vasculítico o si no lo tienen. En este caso, lo que se hizo fue que se evaluaron 68 pacientes con mepolizumab y placebo y se comparó la respuesta. La respuesta fue de una 54 y 27% en pacientes de la semana 36 y 48 versus el 0 y el 4%, que eran pacientes ANCAS negativos, y lo que ellos encontraron es que no había diferencia si el paciente tenía estigmas de vasculitis o no. Estos son estudios que tenemos que ir conociendo y en los que tenemos que empezar a hacer profundidad porque este medicamento ya está en las guías. Palnar tiene una recomendación distinta a las guías europeas y a las guías americanas, pero tarde o temprano es un medicamento que va a llegar hacia nosotros y que va a empezar a entrar con más fuerza, entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con él. Y adicionalmente a eso tenemos un estudio de artritis reumatology que es la eficacia de secukinumab versus los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa en el tratamiento de la arteritis de Takayasu. En este grupo lo que encontramos es que los pacientes fueron comparados de 34 pacientes que habían tenido fracaso esteroides, nosotros dos inhibidores, unos manejados con anti-TNF y los otros manejados con secukinumab. TNF tuvo una respuesta de 58 y secukinumab de 31% a los 3 meses y de 64 y 52% a los 6 meses. Quizás un poco más lento en actuar, pero igualmente efectivo y una terapia que pudiera servir en casos refractarios y en este caso y más en nuestra población es un dato que cada vez cobra más relevancia. Y finalmente quisiera yo recomendarles un manejo de perspectiva. Hemos tenido una explosión de una playa de medicamentos para el manejo de la artropatía psoriásica y aquí tenemos una revisión donde nos hacen pues como una análisis en perspectiva de cuál es el manejo de los pacientes con artritis psoriásica que fracasan a los anti-TNF. Me parece que es un artículo interesante que nos permite sintetizar una gran cantidad de información que está saliendo, que está explotando en esta área y así poder tener mejor claridad sobre qué medicamento, cómo, cuándo y dónde está indicado, ya que tenemos tanta disponibilidad de medicamentos en nuestro medio, no solamente de medicamentos, sino de biosimilares. Entonces, digamos que este es el resumen de los principales hallazgos de este mes y con este cuadro y con esta exposición final no me queda más que darles gracias totales y nos veremos en la próxima Reuma Guardia.